volví a arrodillar y comencé a escribir estas palabras. Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando, mi alma gritando, necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, me siento desmayar. Y dije, y necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Cántala. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera caer en el suelo, mándaselo, lágrimas rogando y mi alma grita, necesito que me ayudes, porque ya no aguanto, es que me siento desmayar y necesito que me vengas a ayudar. Cántalo. Díselo. Yo necesito que me vengas a ayudar. ¡Hey! Necesito que me... Cántalo. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Ahí yo me detuve. Comencé a llorar. Comencé a sentir un peso en mi corazón y a Dios le dije llorando, humillado, así yo me he sentido, así yo me he sentido. Y hoy me lo acabas de confirmar. Hay gente que me está escuchando que se ha sentido de la misma manera. Y el salmista David dijo que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Por eso esta noche tú tienes que ponerte sobre tus pies y gritar: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Es
Gloria a Dios. Dios les bendiga en Bendiga. esta preciosa noche. Damos gracias al Señor que nos tiene aquí una lunes más. Bendito sea el nombre del Señor en esta tu programación, Hacedores de la Palabra. Amén. Estamos contentos en esta preciosa noche de poder estar aquí transmitiendo un lunes más junto a nuestros hermanos y amigos. Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Queremos saludar, como decíamos, a cada hermano que sintoniza, a cada amigo. Presentarnos. Mi nombre es Josué Guevara, siervo de Jesucristo, por gracia y misericordia del Señor. Estoy aquí junto a mi amada esposa, la hermana Stephanie Guevara. Voy a pedirle a Stephanie que salude al pueblo. Dios le bendiga a todos, saludos. En esta noche vamos también a estar haciendo el mensaje bilingüe como acostumbramos. Tonight we will be giving a bilingual message. So if you have anyone that speaks English, prefers English, your young ones, your youth, any family members that you may know and you want to share the word with them, feel free to do that tonight. Amén, amén. Como decía Stephanie, vamos a estar dando el mensaje en esta noche bilingüe, en inglés y español, entendiendo que la palabra es solo una y la palabra de salvación es para todo el mundo. Amén. La Biblia dice que para el judío primeramente, pero también para el griego, el gentil. Amén. Amén. Así que en Dios no hay barreras étnicas, ni barreras nacionales, ni barreras de lenguaje. El Espíritu Santo trabaja en todos y a través de todos los que decidan entregarle su vida a Jesucristo. Amén. Queremos saludar a nuestros pastores que saben que estamos en esta encomienda en esta noche. We want to say hello to our pastors who know that we're doing this program. Pertenecemos a la iglesia de Iglesias Maranata. La noche está avanzada We are part of the church, The Night is Advanced, en la ciudad de Palm Bay, Florida. in the city of Palm Bay. Nuestros pastores, el pastor Jorge y Arlene Meléndez, Our pastors, George and Aslene que Menendez, saben que estamos aquí en esta noche, know we're here. reciban saludos. Si tú estás en el área de lo que es Melbourne, Palm Bay, If you're in the Palm Bay or Melbourne area y no tienes una iglesia donde congregarte, and you don't have a church to be a part of, te invitamos a que te congregues con nosotros. we invite Amén. you to go ahead and congregate with us. Una iglesia de poder, It's a church of power, una iglesia donde se predica la palabra como está escrita, a church that preaches the word the way it is written, y una iglesia donde se siente el poder de Dios. and where the power of the Lord is felt. Estamos localizados en el 3535 Jupiter Boulevard 3535 Jupiter Boulevard en Palm Bay, Florida. in Palm Bay, El Florida. orden de servicio es los martes, estudio bíblico a las 7:30. On Tuesdays we have Bible study at 7:30. Los jueves, culto de sociedad de 7:30 en adelante. Thursdays we have the group services from 7:30 on. Y los domingos de 11:30 de la mañana en adelante tenemos nuestro culto evangelístico. And on Sundays from 11:30 on in the morning we have our service for evangelistic service. Amén, amén. Así que te invitamos este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, que es el 7, 8 y 9. Estaremos en la iglesia estará en campaña con el pastor Jeremías Morales. This weekend we have a special revival that starts Friday, goes through Saturday and Sunday at our location with the pastor Jeremiah. Amén. Va a ser una campaña donde se van a estar tocando temas escatológicos, temas de los últimos días, temas acerca de lo que estamos viviendo y lo que está por venir. There's going to be a lot of topics that are going to be covered in a Bible study kind of form of the future, the coming of Christ, and The times we're living in. times that we're living in, En prophecy. and prophecies. Amén. Así of que the si estás interesado en esa temática, te invitamos a que vengas el viernes de 7:30 en adelante. El sábado comienza a las 5 de la tarde y el domingo es a las 11:30 de la mañana. So if you're interested in joining us on Friday, it'll be at 7:30 p.m., Saturday at 5 p.m., and on Sunday at 11:30 a.m. Amén. Le damos gracias al Señor por eso. Le recordamos a los hermanos que todos los lunes, un lunes sí, un lunes no, estaremos aquí en la programación nuestra. También está nuestro hermano Jonathan de 8 de la noche en adelante con su programa Sostenidos por la Fe. 8 o'clock tonight, we have Brother Jonathan with the program Sustained by Faith. Y los miércoles tenemos a nuestro hermano Luis Corea con su programa Tu Mano Me Sostiene de 7 en adelante. On Wednesdays, we have our brother Luis Correa with the program Your Hand Sustains Me. Y At 7 a las 8 de la noche nuestros jóvenes, el hermano Samil, el hermano Isaac y el hermano Junior y el hermano Daniel con su programa Guardando su Palabra. At 8 p.m. we have the youth that have, on Wednesday at 8 p.m. we have the youth that have their program Guarding Your Word.
Amén. Así que si no tienes algo que hacer los lunes por la noche, los miércoles, conéctate para recibir palabra de parte del Señor. Amén. So connect yourself on Mondays and Wednesdays for special word of the Lord. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando a la transmisión. Reciban un fuerte abrazo de parte nuestra y queremos ir a la palabra del Señor en esta preciosa noche, lo que Dios nos ha dado. We want to go to the word at this time. Y queremos leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3. We want to start with reading in the book of Romans, chapter 12, verses 1 through 3. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Padre, te adoramos, Thank you, Jesus. te bendecimos y te exaltamos en esta hora. We exalt your Espíritu name. Santo de Dios, venimos delante de tu presencia, Come before you, reconociendo que te necesitamos en esta hora, Padre, knowing that we need que queremos escuchar palabra tuya y no de hombre, you. We Dios. want to hear your Yo te word. pido, Padre amado, que tú hables a este pueblo que está conectado We ask de la you misma to manera speak que hablaste a to nuestra vida a través de esta palabra, us in the Dios. same way that you Y spoke mientras to esta us. palabra es predicada, esta palabra pueda penetrar lo más profundo de cada corazón, de cada alma, de cada espíritu, Padre, y que tenga el efecto necesario en cada vida, Dios. Que tú toques los corazones que se sintonizan, Padre. Que tú abras las mentes, los entendimientos, Padre amado, para que puedan recibir el consejo de tu palabra, Dios. Que tú llegues a la necesidad, Padre. Mientras hablamos esta palabra, Dios mío, que el que está cargado sea libre, Padre. El que está enfermo sea sano, Padre. El que no te conoce, Dios mío, choque contigo, Padre, y sea sano y sea salvo por el poder de tu palabra, Padre amado. Llega a cada necesidad, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Dios mío, y nos encargaremos siempre de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, Padre, en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén, gloria a Dios. Amen. Queremos predicar en esta noche bajo el tema We want to preach tonight under the topic conceptos erróneos erroneous concepts, o conceptos errados. concepts that are in error. Amén. Y queremos leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. We want to read Romans chapter 12, verses 1 through 3. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. la tenemos ahí en la versión Reina Valera. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera de estudio. Y dice: así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Y dice el 3, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. In English, Romans chapter 12, verse 1 says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Amén, gloria a Dios. Mira, amados hermanos, esta palabra Dios la ponía en el corazón nuestro el día de ayer. The Lord put this message in our hearts yesterday. Y si vamos leyendo ese capítulo 12, cuando leemos el versículo 1 y el versículo 3, When we read that chapter 12, verse 1 and 3, vemos que Pablo se refiere primeramente a la misericordia de Dios we see that he refers first to the mercy of en el God versículo 1 in verse 1. y luego en el versículo 3 se refiere a la gracia de Dios. Then in verse
verse 3, it refers to the grace of God. Y entendemos que si hay algo que Pablo entendía, And if we understand, if we know that something that Paul understood, era que todo lo que él era, is that everything that he was, era por la misericordia y la gracia de Dios. it was because of the mercy and the grace of God. Pablo entendía que todo lo que él había alcanzado Paul understood that everything that he was able to accomplish como ministro de Dios, as a minister of the Lord, todas las prédicas que él pudo haber predicado, all the messages that he could have preached, todos los libros del Nuevo Testamento, las cartas que él pudo haber escrito, and all the New Testament books that he had written, todos los viajes misioneros que pudo haber hecho, all of the missionary trips he might have done, todas las iglesias que él pudo haber fundado, all the churches he might have founded, Pablo reconocía Paul recognized que nada de eso that none of it él había alcanzado could have been reached por su propia fuerza, by his own strength ni por su propia or inteligencia, by his own knowledge, ni por su propio poder, by his own power. sino que Pablo entendía que todo eso lo había alcanzado por la misericordia y la gracia de Dios, He understood that he had accomplished all of those things by the grace and the mercy of God, que es algo que nosotros como seres humanos tenemos que entender. which is something as us humans we should understand. Cada cosa que nosotros alcanzamos en nuestra vida Everything we are able to accomplish in our life es por la misericordia y la gracia de Dios. is because of the mercy and the grace of God. Cada paso de crecimiento que tú tal vez puedes dar o has dado en este caminar con Cristo Every step that you make of progress that you make is all because of the mercy and the grace of God. es por la gracia y misericordia de Cristo. Cada talento que nosotros tenemos, Every talent that we have, cada don que nosotros tenemos, every gift that God gives, nosotros nunca podemos tomar el crédito we cannot take the credit for it, porque el hecho es because the fact is que todo lo que hemos alcanzado that everything we have reached or accomplished es por la gracia y misericordia de is Cristo. due to the grace and the mercy of God. El mismo Pablo en una ocasión dijo, Paul says, yo soy lo que soy I am who I am por la gracia de Dios. because of the grace of God. Y muchas veces a nosotros se nos olvida A lot of the times we forget ese punto que es bien simple, that simple point, que todo lo que yo soy, that everything that I am, todo lo que yo puedo hacer, everything that I can do, todo lo que yo puedo proyectar, everything that I could project, todo talento, todo don que yo pueda ejercer, every gift, every talent that I can do, todo ministerio que yo pueda tener, any ministry I may have, al final del día, at the end of the day, lo que inicia eso, what starts that, lo que permite eso, what allows that, lo que nos da la fuerza para hacer eso, what gives us the strength to do it, es la gracia y la misericordia de Dios. is the grace and the mercy of God. No podemos olvidarlo de eso. We cannot forget that. Y vivimos en un tiempo We live in a time donde es fácil olvidar eso, where it's easy to forget that, donde es fácil engrandecernos nosotros, where it's easy to start boasting about ourselves, donde fácilmente se nos va el ego a la cabeza. because then easily ego comes to our head, Fácilmente podemos dejar que la altivez entre en nuestro corazón. where ego starts going into our hearts. Y es siempre bueno recordar And it's always good to remember que estamos aquí de pie that we're here, por la gracia y la misericordia de Dios. that we are here because of the grace and the mercy of God. Amén. Dime algo, Stephanie. And sometimes even if we don't put the effort to remember this, Y a veces, aun cuando no ponemos el esfuerzo para recordarnos de esto, God reminds us. Dios nos recuerda. God puts things in our path Dios pone cosas en nuestro camino where it's out of our strength, que nos pone fuera de nuestra fuerza, where it's out of our might, fuera de nuestra where fortaleza, there's absolutely nothing else we can do, donde no podemos hacer más nada only just to turn to Him. y solo podemos ir hacia donde Él. Those are the moments where we have some of the most great experiences with God, Esos son los momentos donde tenemos las experiencias más grandes con Dios. because you had no hand in it. Porque tú no tuviste ninguna mano en lo que pasó. Because sometimes as humans, that's what we want to do. We want to control everything. Porque a veces como seres humanos queremos controlar todo. We want to control the timing. Queremos controlar el We tiempo, want to control the who, queremos controlar el qué, what, when, el where, por why. qué, el dónde, todo lo queremos controlar. And once God starts to put that in perspective for us, Y cuando Dios empieza a poner eso en perspectiva para nosotros, through life's challenges, a través de los retos de la vida, through tribulations that come to our life, which are necessary, a través de las pruebas y las tribulaciones que vienen que son necesarias, we are found just only being able to look up and surrendering to Him. ahí nos encontramos viendo hacia arriba y rindiéndonos hacia Those Dios. kind of things humble us and make us feel this small Esas cosas nos humillan y nos hacen sentir bien pequeños and recognize the sovereignty of God. y nos dejan entender la soberanía de Dios. Amen. Amén. Entonces, como Pablo entendía The way Paul
understood que si estamos aquí that if we're here, es por la misericordia y la gracia de it's Dios. because of the mercy and the grace of Tenemos God. que entender que es gracia y We misericordia. got to understand what those words mean, grace ¿Cuál and es, mercy. cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? What's the difference between mercy and grace? Primero de todo, misericordia Mercy es no recibir lo que yo merezco. is not receiving what I deserve. Misericordia es que alguien vea lo que yo soy, Mercy is that someone sees what I am, entienda lo que yo merezco por lo que yo soy understand what I deserve because of who I am, y decida no darme lo que yo merezco. and not giving me what I deserve. Eso es misericordia. That's mercy. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. Y en nuestra vida, And in our life, el único que ha hecho eso con nosotros the only one that has done that with us se llama is Dios. God. Porque el ser humano, Because mankind bien fácil y bien rápido, easily está dispuesto a ejercer juicio is willing to judge cuando ve a alguien en una situación when we see someone in a situation de caída, that's a fallen en una situation, situación de pecado, a sinful en situation, una situación de flaqueza. a weak situation, Y somos bien lentos and we are very slow para ejercer la misericordia. to use mercy. Pero Dios But God ejerció esa misericordia con nosotros. had that mercy with us. Cuando vemos la palabra misericordia, When we see the name, the word mercy la palabra misericordia está dividida en dos partes. is divided in two parts. La primera parte de la palabra miseri The first part, miseri, y la segunda cordia. the other part, cordia. Miseri viene de la palabra miseria The first part comes from misery, y cordia viene de lo que es el corazón. and the second part comes from the Entonces heart. cuando hablamos de misericordia, So when we talk about mercy, es que tú ves la miseria de alguien is that you see the misery of someone else, y te conmueve en el corazón. and it moves in your heart. Cuando leemos los evangelios, When we read the gospel, cada vez que vemos a Jesús interactuando con el hombre, every time we see Jesus communicating with mankind, a menudo veíamos y la Biblia describe y fue movido a misericordia. there's many times where you would see in the word that it says that Jesus was moved by mercy. Otras versiones que dice, alabado sea el nombre del Señor, y tuvo compasión de ellos. Other versions say that he had compassion. Porque lo que vemos es que Dios, que es perfecto, Then what we see is that God, who is perfect, estaba sentado en su trono de gloria, seated in his throne of glory, sin necesidad del hombre, without any need of man, y desde el cielo vio la miseria del hombre, and from heaven saw the misery of man, vio la miseria tuya, saw the misery that you had, vio la miseria mía, saw the misery that I y had, le dolió a Dios en su corazón and it hurt God in his heart, ver la miseria del hombre, seeing the misery of y man, tuvo de nosotros and misericordia. he had mercy on us. Mandó a su hijo He unigénito sent his son para que viniera a esta to tierra, come onto this earth, para que naciera, to be born, para que sufriera como hombre, so that he could suffer like man, para que muriera en una cruz so he could die on a y cross, resucitara al tercer día. and to be raised on the third day. ¿Tú sabes por Do qué? you know why? Porque vio la miseria nuestra Because he saw our y misery, le dolió en el corazón and it hurt his y heart, tuvo de nosotros and he misericordia. had mercy on us. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días por su misericordia. We gotta be grateful for his mercy. Cada día que nos levantamos tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. ¿Usted sabe por qué? We gotta be grateful for mercy every day. You know why? Porque en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 say, dice, por la misericordia de Jehová by mercy of the Lord, no hemos sido destruidos. we haven't been destroyed. Lo que ha prevenido que nosotros hubiéramos recibido lo que merecíamos, What prevented for us to receive what we deserve, que era destrucción eterna. which is eternal damnation. La Biblia dice que está establecido The Bible says that it is established que el hombre muera una sola vez that man died just once, y luego el juicio. and then the judgment. Lo que merecíamos nosotros What we deserved, era destrucción, was destruction. era condenación, It was condemnation. era infierno eterno. It was eternal damnation. Pero dice Jeremías en Lamentaciones Jeremiah says in the book of que Lamentations fue la misericordia de Dios that it was the mercy of God la que se metió en el medio that came
in the way, entre lo que yo merecía, in between what I se deserve, metió la misericordia de the Dios, mercy came. lo que previnió What prevented que yo fuera destruido, that I be destroyed, y lo que previene aún todos los días and what prevents daily que yo sea destruido, that I be destroyed, es la misericordia de is Dios. the mercy of God. Mi alma alaba a Dios. Amen. And talking about people not having mercy on others, but wanting to receive mercy. Y cuando hablamos de la gente que no quieren tener misericordia con otros, pero queremos recibir misericordia, There's a great parable that was taught in the Word vemos una parábola bien bonita que fue enseñada en la palabra, where the person was requesting to be freed from his debt, donde había un hombre que quería ser libre de su deuda. and he was freed from a large amount. Y al que él le debía, le perdonó la deuda, una deuda grande. And the tables were turned, Y luego se viran las mesas where someone owed him money. donde había otro siervo que le debía a este siervo una cantidad menos. The same person that was already freed from their debt. Al que ya habían perdonado, ahora a él le debían dinero. And the amount that was owed to him was nowhere near that amount. Y la cantidad que le debían a él no era comparada a la cantidad que a él se le había perdonado. And he did not forgive. Y él no fue capaz de perdonar. He did not have mercy. Él no fue capaz de tener misericordia. Mercy was just showed upon him. Le habían demostrado misericordia a él, And he did not show mercy. pero él no demostró misericordia con su For prójimo much less. por una cantidad mucho menor. And that was brought to his attention. Y eso se lo trajeron a su atención. And the mercy that he once was treated, Y la misericordia que él una vez recibió was taken away. fue quitada. And it's a parable to show what would happen to us Y in es una that similar situation. parábola que nos enseña qué pasaría con nosotros en una situación similar. So if we want mercy, Si nosotros queremos and misericordia, we receive the mercy, y si hemos recibido and we misericordia, don't give mercy, y luego nosotros no damos when misericordia, the tables are turned, cuando se viren las mesas, they're going to come back to you. van a regresar hacia donde ti. The Lord is not going to show mercy Y el once again. Señor no va a demostrar misericordia con tu vida una vez más. Because according to the parable, the king Porque de acuerdo a esa parábola, el rey revoked his pardon. quitó su perdón. Amen? Amén. Amen. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, tenemos que tener misericordia, amados hermanos, porque es por la misericordia que nosotros estamos de pie. Amen. Amén. We have to have mercy because it's because of his mercy that we are standing. Vemos al mismo salmista David en el Salmo 103, versículo 8. We see the psalmist David in Psalm chapter 103, verso 8. 103, verse 8. Y David dijo, misericordioso y clemente es Jehová, Merciful and hearing is the Lord, lento para la ira slow to anger, y grande en misericordia. and great in mercy. Si había alguien que entendía la misericordia de Dios, era David. If there's someone that understood the mercy of God, it was David. Si había alguien que merecía morir, If it was someone that deserved to die, merecía que Dios nunca lo perdonara, deserved that God never forgive him, era David. it was David. Había adulterado, He had committed adultery. había matado, He had killed. había desobedecido, He had disobeyed. y aún así Dios lo tenía de pie y él reconocía And even then, God had him standing, and he recognized que la ira de Dios había sido lenta para con él mismo, that the wrath of God was slow to himself porque la misericordia de Dios era más grande que su ira, because the mercy of the Lord was great in his life, más grande que la ira de Dios. greater than the Anger of God. anger that the Amén. Lord had. Entonces tenemos que darle gracias a Dios todos los días por la misericordia, We need to be grateful every day for the mercy. pero también tenemos que darle gracias a Dios todos los días por su gracia. We also need to be grateful daily for his grace. Porque la misericordia, amado hermano, es no recibir lo que yo merezco. Because mercy is not receiving what I deserve. Pero la gracia ahora es recibir más allá de lo que yo merezco. Grace is receiving more than what I deserve. Amén. Entonces cuando venimos a Cristo Well, when we come to Christ y aceptamos el perdón and we accept the forgiveness por la misericordia de Dios, because of the mercy of God, ahora yo no recibo condenación eterna. now I don't receive eternal condemnation. Ahora yo no recibo un infierno eterno. I don't receive eternal condemnation. Pero luego por la gracia de But Dios, because of the grace of God, ahora yo recibo vida eterna. I receive eternal life. Una cosa hubiera sido si Dios hubiera demostrado su misericordia hacia nosotros It would have been one thing for God to show his mercy on us. y no nos da condenación y nos deja ahí. And he doesn't give us condemnation and leaves it right there. Pero qué grande es Dios But how great is God que luego de demostrar that misericordia, after showing us mercy ahora a través de su gracia through his grace, nos da vida eterna. he gives us eternal life. Nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. He promises a new heaven
Nos promete que estaremos con Él por los siglos de los siglos. He promises that we will be with him from eternity to eternity. ¿Merecíamos nosotros eso? Did we deserve that? Claro que no. Of course not. Ni yo ni tú. Not you nor I. Pero es por la gracia de But Dios by the grace of God que ahora recibimos más allá de lo que merecemos. that we receive more than what we deserve. El ejemplo más lindo de esto que se puede dar The best example es de un individuo que está siendo condenado por un crimen que cometió is an individual being condemned for a crime that they committed. y que venga el juez And the judge comes y que le diga, tu sentencia debe ser, o se supone que sea, una sentencia de muerte. that their sentence was meant to be a life sentence. Pero yo voy a usar But misericordia I'm going to use mercy. y no te voy a dar la sentencia de And muerte. I'm not going to give you the death sentence. No solo eso, ahora voy a usar gracia And not just that, I'm going to use grace. y ahora te voy a sacar de la And cárcel, I'm going to take you out of jail. te voy a poner en una mansión, I'm going to put you in a mansion. te voy a dar millones de dólares, Give you millions te of voy a dollars. dar trabajo, Work, te voy a dar carro, car, te voy a dar familia, a family, porque voy a demostrar gracia contigo. because I'm going to demonstrate grace with you. Eso fue lo que hizo Dios con That's nosotros. what God did with us. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. Dice el libro, alabado sea el nombre del Señor, de Juan capítulo 1 versículo 17. John 1:16 says, Porque la ley por Moisés fue dada, because the law was given by Moses, mas la gracia por la redención que es en Cristo Jesús. but grace, which is the redemption by Jesus Christ, La gracia viene a través de Cristo. the grace comes from Jesus Christ. La gracia solamente viene a través de Cristo. Grace only comes from Jesus Muchas Christ. veces nosotros creemos que tú estás en el trabajo y que te tratan bien, o tú llegas a un trabajo y empiezan a darte promociones, You get to work, you think, and people are starting to treat you well, and they give you promotion. o tú llegas a un lugar y rápidamente la gente, tú empiezas a caerle bien a la gente Or you get somewhere and you start to find favor in those people. y pensamos que somos nosotros. And we think it's us. No, amados hermanos, es No. la gracia de Dios que It's está the con grace nosotros. of God that's with you. Porque si no fuera por la gracia de Dios, Because if it wasn't for the grace of God, ese favor no estuviera con nosotros. that favor would not be with us. Eso que hace que tú hagas la diferencia en tu trabajo. That which allows you to make a difference in your job. Que la gente dice, wow, tú eres diferente. Where people will say, wow, you're different. Todo lo que tú haces prospera. Everything you do prospers. Como José cuando estaba en Egipto. Like Joseph when he was in Egypt. No era porque José era súper bueno. It wasn't because he was super good. Era porque José tenía favor a través de la gracia de Dios. Because he had favor through the grace of God. Dice Romanos capítulo 3 versículo 24. Romans 3:24 says, Siendo justificados gratuitamente being justified freely por su gracia, by his grace, por la redención que es en Cristo Jesús. by the redemption of Jesus Christ. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. Dice que la gracia es gratuita. It says that grace is free. Tú no puedes comprarla. You cannot buy it. Tú no puedes trabajar para que te la den. You can't work so that they can give it to you. Tú no puedes, no te la dan porque tú eres lindo, They don't give it to you because you're pretty, ni porque tú eres inteligente, because you're smart, ni porque tú hablas bien. or because you speak well. La gracia es un regalo gratuito de parte de Dios. Grace is a free gift from God. Ahora, el verso ese que leímos para comenzar, The verse that we read to start with, el versículo 3 dice, verse 3 says, digo pues por la gracia que me es dada, For I say, through grace that is given to me, a cada cual que está entre vosotros, to everyone who is among you, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, not to think of himself more highly than he ought to think, sino que piense con cordura, but to think soberly, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. as God has dealt to each one a measure Y of por eso que faith. Dios nos daba este tema, conceptos errados. This is why God gave us this topic, erroneous concepts. Cuando usted entiende When you understand que todo lo que usted tiene that everything you have es por la misericordia y la gracia de Dios, is because the mercy and the grace of God, usted deja de tener un concepto errado de las cosas. then you should not have a error, Erroneous concept an of yourself, erroneous of things. concept of things. Usted deja de tener un concepto errado de sí mismo. Not erroneous concept of yourself. Y eso es lo que Pablo decía aquí, That's what Paul says. que ninguno de nosotros That any of us, debemos tener un concepto we should think of himself que no sea el concepto adecuado. that it was not the
proper thought. Pero ¿qué causa que nosotros tengamos un concepto erróneo Well, what causes us to have an erroneous concept cuando of no ourselves? reconocemos la misericordia y la gracia de Dios? Where we don't recognize the grace and the mercy of God. Cuando tú reconoces la misericordia y la gracia de Dios, When you recognize the mercy and the grace of God, el concepto tuyo de las cosas your concept, your perception of things es un concepto correcto. is a correct one. Es con cordura. It's with glory to God. Te adoramos soberly. Soberly. Cordura, que quiere decir capacidad de pensar Which means being able to think y obrar con buen juicio. and to work with a good judgment, Prudencia, prudence, reflexión, reflection, sensatez y responsabilidad. and being responsible. Ese es el concepto que tú debes tener, un concepto con cordura. That is the thought that you should have, one with sober. El problema hoy en día The problem today es que tenemos una sociedad is that we have a society con conceptos erróneos. with erroneous concepts. ¿Y por qué tenemos conceptos erróneos? And why? Porque no hemos reconocido Because we haven't recognized la misericordia y la gracia de Dios. the mercy and the grace of God. El ser humano primeramente tiene un concepto erróneo de sí mismo. They have an erroneous concept of themselves. Pablo hablaba de la gente que tenía un concepto más alto del que debe ser. They say that Paul says that you shouldn't have a concept that's higher than what it should be. Entonces Pablo decía que Paul si says, tú te crees que tú eres algo, if you think you're somebody, básicamente bájate de esa nube get down from that cloud porque tú no eres nada. because you ain't nobody. Tienes que tener un concepto correcto de ti mismo. You have to have a good concept of yourself. Lo primero que Satanás viene a atacar The first thing that Satan starts to attack es el concepto del hombre de sí mismo. is our own self-esteem. Lo llena de altivez They fill it with, he fills it with ego, o lo llena con menosprecio, or with the opposite, which is belittlement. porque hay gente que tiene un concepto erróneo, que es que en vez de tener un concepto muy alto, tiene un concepto muy bajo de sí mismo. There's people that have an erroneous concept that instead of having something way too high or normal, they have it too low. Tienen la estima por el piso. They have their esteem through the Y en floor. este día, en este tiempo que estamos viviendo, In these times, lo que Satanás está haciendo what Satan is doing es que está atacando el concepto que el hombre tiene de sí mismo. is attacking the concept of what, the thoughts of ourselves. Está logrando que el hombre tenga un concepto errado de sí mismo. To have an erroneous concept of ourselves. Mire, un homosexual A homosexual es un hombre que tiene un concepto errado de sí mismo. has a self thought of themselves that's erroneous. Una lesbiana es una mujer que tiene un concepto errado de sí mismo. A lesbian is one that has a wrong self concept of themselves. of themselves. Una persona A person, que se identifica, como dicen hoy en día, like how they say today, that identifies con el género o el sexo incorrecto. with the wrong gender, Si es un hombre que dice que se identifica como una mujer, opposite gender, so if it's a man and they identify as a woman, o una mujer que se identifica como un a hombre, woman identifies as a man, es un individuo is an individual que tiene un concepto errado de sí mismo. that has an erroneous concept of themselves. Porque lo primero que Satanás viene a atacar en el hombre Because the first thing that Satan attacks in man es la identidad del hombre is the identity of the a person través de un concepto errado through an erroneous concept cuando nos olvidamos when we forget de la misericordia y la gracia de Dios. the mercy and the grace of God. Lo primero que el diablo ataca. That's the first thing that the enemy attacks. Y por eso que tenemos un montón de gente hoy en día That's why we have a lot of people today con problemas de identidad, with problems of identity, problemas emocionales, emotional problems, problemas mentales mental problems que se desarrollan that they develop con una identidad, alabado sea el nombre del Señor, que ha sido robada por el enemigo. with an identity that's been robbed by the enemy, Una identidad que ha sido cambiada por Satanás. an identity that have been changed by Satan. Y tú tal vez en esta noche que me estás escuchando, Maybe tonight that you're listening to me, estás luchando con tu identidad. you're fighting with your identity. Estás luchando con un concepto en tu mente. You're fighting with the concept that's implanted in your mind. Tú amas a You Dios. love the Lord. Tú quieres servirle a You Dios. want to serve God. Pero hay una lucha de identidad en tu vida. But there is a fight of Es identity in your tiempo que life. tú empieces a reconocer It is time for you to recognize la misericordia y la gracia de Dios. the mercy and the grace of A God. reconocer To recognize que yo no me guío por mis deseos. I'm not guided by my desires. Yo no me guío por mis pasiones. I'm not guided by my passion. Sino que yo me guío But I guide myself por lo que Dios demanda. like what God demands. Porque si yo estoy de pie, Because if I am standing, es por su misericordia y por su it's gracia. because of His grace and His mercy.
Alabado sea el nombre del Señor. Amen. So besides, not recognizing God's grace and mercy, sometimes it's there, but we take advantage of it. Además de no reconocer la misericordia y la gracia de Dios, a veces la misericordia y la gracia de Dios están ahí, pero nosotros no tomamos ventaja de eso. It's like an expectation. Hay como una expectativa. I know God's going to have mercy on me because he's done it before. Yo sé que Dios va a tener misericordia de mí porque lo ha hecho muchas veces. And there's plenty of times where Christians Y hay muchas veces cuando los cristianos try to figure out tratan de averiguar why is it that I've just converted or I'm trying to follow Christ. por qué es que yo me acabo de convertir y que yo estoy siguiendo a Cristo. And all these tribulations and all these things just keep coming. Y todas estas tribulaciones y todas estas cosas siguen viniendo. As I said before, it's what keeps us grounded. Como yo dije antes, es lo que nos mantiene en la tierra. It keeps us humble. It keeps us Nos recognizing mantiene who God humillados. is. Nos mantiene reconociendo quién Dios es. But what the enemy does Pero lo que el enemigo hace with those that are in the world, con esos que están en el mundo, and why it seems like, Christians get all the beat down, y la razón por la cual se mira como que el cristiano es el que recibe todos los azotes, is because God's still molding each and every Christian person because they allow themselves to be molded. es porque Dios todavía está moldeando nuestra vida si permitimos que nos moldee. And we look on the other grass that seems greener on the other Y side vemos al otro lado, al pasto que tal vez se ve verde, al otro lado, because the person that's not serving Christ, porque la persona que no está sirviendo a Dios, that is in constant sin, que está pecando constantemente, doesn't have half the tribulations you do. no tiene mitad de las tribulaciones y pruebas que tú tienes. The fact is that the enemy has already planted the erroneous concept El hecho es que el enemigo ya ha plantado ese concepto erróneo of no need of God. que yo no necesito de Dios. And he keeps feeding that, Y él sigue alimentando eso. allowing that grass to grow greener, Y permite que ese pasto crezca y se ponga más verde. allowing them to get all these accomplishments, Permitiendo que cojan todos esos logros. all of these materialistic things, Todas esas cosas materialistas. and not recognize God for it. Y no reconocen a Dios por eso. They want to recognize themselves. Quieren reconocerse a sí mismos. That's what the enemy wants. Don't think that you need God. Y eso es lo que el enemigo hace. No te creas que tú necesitas de You Dios. haven't been with God this whole Tú time. no has estado con Dios todo este tiempo. And look at those people that you know that have been Y with mira God. esas personas que tú ves que tienen a Dios. Look at the struggle that they're having. Mira la lucha que están teniendo. But the fact is Pero la verdad es that there's one thing que hay una cosa that the enemy cannot offer. que el enemigo no puede ofrecer, Is salvation and true happiness. que es salvación y gozo verdadero. That is the one thing Esa es la cosa that makes the difference que hace la diferencia between person A and person B. entre una persona y la otra. And you would ask that person that seems like they have the grass greener on their Y side, tú le preguntas a esa persona que tal vez se vea como que todo está bien y el pasto está verde. and they would recognize that the other person, Y ellos reconocerán que la otra persona, despite having all the tribulations they're going through, aunque tenga todos los problemas que tiene, despite not having all the materialistic things, aunque tenga todas las cosas materiales, have something different about hay themselves. algo diferente de ellos. Have a joy that seems that makes no sense. Tienen un gozo que no pueden entender. And their desire is just to have that. Y el deseo de ellos es de tener eso. Is the enemy making them think they don't need God? Y es el enemigo haciéndoles creer que no necesitan de Dios. Because they have everything else but true happiness. Porque tienen todo excepto un gozo verdadero. Amen. Amén. Y ese es un ser humano And that is a person que tiene un concepto erróneo de sí mismo. that has an erroneous concept of themselves. Pero nosotros tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. We don't only have an erroneous concept of Mira, amados ourselves. hermanos y amados amigos, My brothers and sisters, tenemos un concepto erróneo de Dios. we have an erroneous concept of God. El enemigo le ha puesto al hombre The enemy has put into man un concepto mentiroso acerca de Dios. a false concept against Por eso que God. creemos que Dios está ahí para que cuando yo ore y le pida algo, que me lo tenga que suplir al momento. That's why we have that idea that we can go ahead and go to God when we need something and He's going to supply that need right there and then. Creemos que Dios es un truco de magia que yo puedo pedirle, Señor, dame esto y Él me lo va a dar. We think He's a genie that I can ask and He's going to give it to me. Que yo puedo olvidarme de Él toda mi vida. That I can forget about Him all my life. Pero el momento que yo lo necesito, yo puedo buscarle y Él me va a responder. But the moment that I need Him, I want to seek Him and He's going to answer ¿Tú me. sabes por qué creemos eso? You know why we think that? Porque tenemos un concepto erróneo de Dios. Because we have an erroneous concept of who God is. Estábamos hablando en estos días We were talking these days. y estábamos hablando acerca del cuestionamiento que el hombre tiene con Dios a veces. We were talking about the questioning Porque- that people have of God
Porque yo escucho muchas veces la gente cuando dicen, We hear people say, no, esto no es justo. oh, this is not just. He escuchado a la gente siempre decir, no, eso no, a mí no me gustan la injusticia. Or you hear people say, I don't like injustice. Y esto que pasó es injusto. And that what happened, it was unjust. Y muchas veces dicen, Dios tiene que hacer justicia con esto. God has to do justice with this one thing. O Dios tiene que hacer justicia con esta persona. Or God has to have justice with that Y person. no sabemos lo que estamos pidiendo, amados And hermanos. we don't know what we're asking for. Porque tenemos un concepto erróneo de Dios. We have an erroneous concept of God. Porque si Dios tuviera verdaderamente justicia con nosotros, Because if God had truly justice with aquí us, nadie quedaría. nobody would remain. Aquí todos desapareceríamos. Everybody would disappear. Porque si Dios verdaderamente fuera justo con el hombre, Because if God was truly just with man, ya hace tiempo nos hubiera a destruido. long time ago we would have been destroyed. Ya hace tiempo nos hubieras condenado. A long time ago we Ya would hace have been tiempo nos condemned. hubiera mandado para el infierno. A long time ago we would have been sent to Porque hell. la justicia de Dios Because the justice of God, lo que requiere what it requires, es que por nuestro pecado is that because of our sin, Dios nos condene, that God condemn us, pero por su misericordia, because of qué His lindo Dios, mercy, no hemos sido destruidos. we have not been destroyed. Pero pedimos justicia de parte de Dios But we ask for justice on behalf of the Lord porque tenemos un concepto erróneo de Dios. because we have an erroneous concept of God. Creemos que Dios tiene que contestar todas nuestras oraciones. We think that God has to answer all of our prayers, Creemos que Dios tiene que contestarme cuando yo quiero que me conteste. to answer us when we want Him to answer us, Creemos que Dios tiene que demostrarnos todos los misterios. that God has to reveal to us all the Y mysteries. qué lindo, como predicaba el pastor ayer, How wonderful the way that the pastor preaches cuando le today, preguntamos cosas a Dios y Dios responde, eso pasó porque yo lo quise. that when we start to ask that question of why things happen, it happens when God's response is it happens because I wanted it to happen. Como diciendo, ¿quién eres tú para cuestionarme? To say, who are you to question Si me? nosotros delante de Dios somos polvo, amados hermanos. If us before God we're just dust, Somos nada. we're nothing. Cuando Job empezó a cuestionar a Dios, When Job was starting to question eso fue lo God, que Dios le dijo. ¿Dónde estabas tú? God responded and Cuando yo said, where were formé you? el cielo, la tierra, las estrellas, When el I- firmamento. When I made the heavens, the earth, the stars, the firmament. Pero nosotros queremos cuestionar a Dios But we want to question God porque tenemos un concepto erróneo de Dios. because we have an erroneous concept of God. No solo eso, tenemos un concepto erróneo del diablo. We're not just that, we have an erroneous concept of the devil. Creemos que el diablo va a venir We think the devil's going to come con cuerno, with horns, con un rabo with a tail, rojo y con fuego. red with fire. Y si no vemos al diablo de esa forma, And if we don't see the devil in that form, no sabemos identificarlo. we don't know how to identify him. No sabemos identificar al diablo en predicadores. We don't know Ay, how santo. to identify him in preachers. No sabemos identificar al diablo en hermanos de la iglesia. We don't know how to identify him in brothers or sisters No in the sabemos church. identificar al diablo en doctrina falsa. We don't know how to recognize it in false doctrine. No sabemos identificar al diablo cuando viene como un ángel de luz. We don't know how to recognize him when he comes as an angel of light. No sabemos identificar al diablo cuando viene con cosas que parecen aparentemente buenas. We don't know how to recognize him when he comes and dresses himself in things that look good. No sabemos identificar al diablo cuando vemos cosas que aparentemente parecen que fueran la voluntad de Dios. Where things that seem to be the will of God. Porque tenemos un concepto erróneo del diablo. Because we have an erroneous concept of the devil. Y cuando vemos algo And when we see something que nos gusta a nosotros, that we like, que nos atrae a nosotros, that attracts us, ignoramos we ignore las diferentes señales the different signs que tal vez puedan estar indicándonos que esto viene de parte del enemigo. that indicate to us that it could probably be coming from the devil. Porque si no vemos al diablo Because if we don't see the devil manifestado como el diablo, manifested as the devil, no podemos identificarlo we cannot identify him. porque tenemos un concepto bien erróneo del diablo. Because we have an erroneous concept of the Ese es devil. el tiempo que estamos viviendo hoy en día. That's the times that we're living today. En muchas iglesias, Many churches, muchas congregaciones many y muchos congregations cristianos and Christians que hoy en día no saben identificar al enemigo. that nowadays do not know how to identify the enemy. No saben identificar los ataques del enemigo. Do not know how to identify the attacks of the enemy. No saben hacer diferencia entre la lucha de la carne con ataques del diablo. Does not know how to make a difference or identify the struggles of the self, of the flesh versus the struggles from the enemy. No saben hacer la diferencia entre la voz de Dios y el diablo. Differentiate the voice of the devil and God, O entre la voz de ellos mismos y del enemigo. or their own voice. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque tú tienes un concepto erróneo del diablo. Because you have an erroneous concept
concept of the devil. Tenemos un concepto erróneo, ¿usted sabe qué más? De la iglesia. Do you know what else we have a erroneous concept of? The church. Creemos que la iglesia, We think that the church, como no hemos identificado la misericordia y la gracia de Dios, since we haven't identified the mercy and the grace of God, y que estamos de pies por eso, that we are standing because of it, creemos que en la iglesia we think that in church, lo único que hay es ángeles. that there's only angels, Creemos que en la iglesia no hay problemas. that there's no problems. Creemos que en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, estamos en el cielo. We think that in church we're in heaven. Y cuando vemos un conflicto, And when we see a conflict, cuando vemos un hermano que actúa de una manera que no está supuesto a actuar, when we see them act in a way that they're not supposed to act, cuando vemos un mal testimonio, when we see a bad testimony, rápidamente afecta nuestra fe, it affects our faith, afecta nuestra vida it espiritual, affects our spiritual self, afecta nuestra vida de oración. it affects our prayer life. ¿Por qué? Why? Porque tenemos un concepto erróneo de la iglesia. Because we have an erroneous concept of the church. Muchas veces llegamos a la iglesia, mira, nos sentamos, We sit down in church and when we get there, que me sirvan, serve me. que me sirvan, Let them serve que me me. ayuden a mí, Let them help que me. me ministren a mí, That they minister to que me. me llenen a mí. That they feel me. Y nosotros nunca vamos con la disposición de servir, We don't come with the disposition of serving. de dar, To give. de alentar. To be able to provide help. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque tenemos un concepto erróneo de la iglesia. Because we have an erroneous concept of the church. Pensamos que la iglesia es un crucero. We think that the church is a cruise. ¿Te vas a ir a un crucero antes? Have you been to a cruise? En el crucero tú no tienes que hacer nada. In the cruise you don't have to do nothing. Te arreglan el cuarto, They fix your room. te hacen la cama, They do your bed. te traen la comida al cuarto, They give you food. te, Food service. te despiertan por la mañana, They wake you up in the morning. te sacan para afuera para la isla, They take you out to the island. te dan un tour de la isla, They give you a nice tour. te traen para atrás. They bring you back. Todo en el crucero Everything in the cruise. te lo hacen a ti. They do it for you. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. You don't have to do absolutely nothing. Y hay muchos cristianos There's a lot of Christians que creen that think que la iglesia es un crucero. that the church is a cruise. Pero la iglesia no es un crucero. It's not a cruise. La iglesia es un barco de guerra. It is a ship of Worship. worship. Y en un barco de guerra, And it's a warship. tú no puedes echarte para atrás, levantar los pies para que te sirvan. You can't be there to expect to be served. En un barco de guerra, In a warship, todo el mundo que está en el barco everyone that's on the boat está contribuyendo para que ganen la guerra. is contributing to the victory of the war. Es manos a las obras todo el mundo. Everyone, all hands on deck. Entonces tú tienes que cambiar tu concepto de la iglesia So you have to change your concept of the y church dejar de pensar que la iglesia es un crucero and stop thinking that church is a cruise donde siempre te van a servir where they always are going to serve y you, entender que la iglesia es un barco de guerra and understand that the church is a worship donde estamos llamados a servir. where we are called to serve. Tenemos un concepto erróneo We have an erroneous concept de la santidad, of what holiness porque is. la Biblia dice Because the Bible says todo nuestro cuerpo, our whole body, espíritu, alma y cuerpo, our body, soul, and spirit sea santificado. be holy. Pero como tú tienes un concepto erróneo de la santidad, Since you have a erroneous concept of what holiness tú solo te is, santificas por afuera, you santo. only get holy on the outside. Tú solo te vistes santidad por afuera. You're only holy on the outside. Tú usas tu falda larga, You use your long tú skirt, usas tu saco, tu corbata, your suit, pero your por tie, dentro but inside, eres un sepulcro blanqueado, como dijo Jesús. you are A dead tombstone. a dead tombstone, Como dijo Jesús. like Jesus said. ¿Por qué? Why? Porque tú tienes un concepto erróneo de la santidad. Because you have an erroneous concept of what holiness is. O están los otros Or there's the other one, que dicen, no, yo estoy santo por dentro. that I'm holy inside. Mi corazón es santo. My heart is Mi holy. exterior no se tiene que I santificar. don't have to sanctify my Yo exterior. puedo seguir viviendo como me da la gana. I can keep living the way I want. Yo puedo seguir vistiéndome como me da la I gana. can dress the way I want. ¿Tú sabes por qué tú piensas eso? You know why you think that? Porque tú tienes un concepto erróneo de la santidad. Because you have an erroneous concept of what holiness is. Ahora, ¿qué cambia nuestro concepto erróneo? What changes our erroneous concepts? El concepto erróneo que tal vez podamos tener de nosotros mismos, The erroneous concept that we might have of ourselves, de Dios, of God, del diablo, of the devil, de la palabra, of the word, de la iglesia, of church, de la santidad, that holiness es reconocer is to recognize que no es lo que yo pienso, that it's not what I think. no es mi opinión, It is not my es opinion. lo que dice Dios en su palabra. It is what the word says. ¿Por qué? Why? Porque yo estoy de pies Because I am
Standing por la misericordia y la gracia de Dios. because of the mercy and the grace of God. Entonces, una vez que yo reconozco eso, When I recognize that, que si yo me despierto por la mañana es por su misericordia y gracia, that if I wake up in the morning it's by His que mercy si yo and me grace. acuesto por la noche es por su misericordia y gracia, If I go to sleep at night it's because of His mercy and grace. que si yo voy al trabajo es por su misericordia y gracia, Because if I go to work it's because of His mercy and que grace. si yo tengo familia es por su misericordia y If gracia, I have a family it's because of His mercy and His que grace. si yo comí hoy es por su misericordia y su gracia. That if I ate today it's because of His mercy and grace. Una vez yo reconozco eso, Once I recognize that, yo dejo de tener un concepto erróneo de todo en mi vida. then I start to have stop having the wrong concept of everything in my life. Y el concepto de mi vida And the concept of my life ahora es dirigido por la palabra is now directed by the word de aquel que tuvo misericordia y gracia conmigo. of He who had grace and mercy over me. Amén. Así que el Señor te bendiga, Amen. God bless you que el all. Señor te guarde. May God be with you. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a sus vidas We hope that this word has been of edification to your life. y que el Señor bendiga a cada hermano, a cada amigo que se conectó en esta preciosa noche. And may God bless each brother and sister that were connected and listening tonight. Y oramos para despedir esto. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. And we pray to go ahead and culminate, and it will be until the next time. Amén. Padre, te adoramos, Lord te God, we bendecimos y te worship you, exaltamos, Dios we mío. exalt you. Te damos gracias, Padre, por habernos Thank permitido you predicar esta palabra. for preaching Como nos la this diste, word. la predicamos sin añadirle y You sin gave it quitarle, to Dios us, amado. you did it. Pedimos que esta palabra haya podido tocar las almas, las vidas que se conectaron, We ask Dios. that it touches the Que tú lives. salves, Dios mío, cualquiera que esté ahí conectado que no te conoce, Dios amado. Que tú cambies los conceptos erróneos que podamos tener de nosotros mismos o de ti, Padre amado. Y que podamos poner esta palabra por obra. Dios, bendice cada vida que está ahí conectado. Bendice cada familia, Padre. De manera especial te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén, Dios mío. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y será para la próxima. Llévatelo, Isaac. God Te bless. bendiga. Fuerte. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. El diablo está crujiendo los dientes. Vengas a ayudar. Necesito Hay demonios que están crujiendo los dientes. que me vengas a ayudar. Porque ese es el grito de desespero. Vengas a ayudar. Y mi Dios, cuando el que clama Necesito responde. Así que tenga cuidado con ese grito. Barrasata la bacanda, risana macanda. Porque hay corazones que están comenzando a ser tocados por Dios. Hay corazones que están comenzando a ser tocados por Dios. Hay corazones que están comenzando a ser abrazados por Dios. Yo veo una que está diciendo, se acabó. Hoy voy a gritar. Hoy voy a gritar, Dios mío. Hoy voy a gritar, Dios mío. Grita, atrévete. Atrévete a decírselo. Necesito. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. Ahora yo quiero que tú le tomes la mano que está a tu lado. En Roselia acá. Arriba siendo viajando via semia. Y yo quiero que tú se la levantes para arriba. Entremos. Hay una opción que se va a derramar. Pastor, hay una opción que se va a derramar.